Doctor, buenas tardes y bienvenido a Buscando Respuestas. Muy buenas tardes a todos los televidentes y muy agradecido, dando gracias a Dios en principio por darme la oportunidad de estar acá, de tener la gentileza de darme el día de hoy, tener vida y salud. Aquí acompañándolos con un tema muy importante que es el cómo pensionarse en nuestro país. Sabemos que el tema pensional es algo muy importante para todos nosotros porque pues, es algo que nos marca digamos, un futuro o un porvenir. Entonces, en ese orden de ideas, pues, estaré aquí con toda la disposición de contestar las inquietudes que tengan nuestros televidentes y de absorber cualquier duda. Yo pues soy abogado, trabajo en una firma en el centro de la ciudad y pues tengo mis estudios o me especialicé en Derecho Laboral en la Universidad Nacional de Colombia y pues tengo pues digamos que la experticia en temas de Derecho Laboral. Doctor, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque estoy convencida que nuestros amigos cristovidentes tienen muchas preguntas acerca de este tema y por eso la invitación 747-0710, opción 3, para que ustedes tomen el teléfono y participen de este espacio. Doctor, háblenos un poco acerca del sistema laboral en Colombia, también pensional en Colombia, perdón. ¿Cómo está en este momento? Porque es uno de los sistemas que más tiene cambios también en nuestro país. Sí, el sistema pensional ha sufrido muchísimos cambios, digamos que todo inicia en el año 1993 con la Ley 100, con la promulgación de la Ley 100. Digamos que esta ley lo que buscó fue la universalidad del servicio pensional, es decir, que todas las personas cotizaran al sistema, porque anteriormente digamos que la tasa de personas que estaban afiliadas eran muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Ley 100 del 93? Crea dos regímenes, que son los que en la actualidad tenemos. El primero es el régimen de prima media con prestación definida, el cual está a cargo de una entidad que anteriormente era LIS, el Instituto de Seguro Social, hoy es Colpensiones. Y también tenemos el régimen de prima media con ahorro, régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, esos son los dos regímenes que en la actualidad ¿Eso es lo que se conoce como RAES? Correcto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, digamos que hay muchas personas que están afiliadas a un fondo, o sea, en el régimen de prima media con prestación definida solo existe un fondo de pensiones, que es Colpensiones. Es un fondo público. Y en el otro régimen de ahorro individual con solidaridad, existen varias administradoras de fondos de pensiones, tales como Porvenir, Protección, Colfondos, infinidad. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, para ahondar en este tema, lo invito a usted, doctor, y a todos nuestros amigos cristovidentes para que veamos la siguiente nota. ¿Cómo pensionarse en Colombia? Luego de una larga vida laboral, la persona quiere tener una jubilación cómoda, lejos de las preocupaciones que tiene un trabajador y con una pensión que le permita vivir de forma digna durante sus años de retiro. Sin embargo, en Colombia, con el paso de los años y la aprobación de nuevas leyes, parece ser cada vez más difícil llegar a obtener una compensación. Una pensión es una prestación económica que consiste en obtener una renta mensual que se concede para una persona de tercera edad en forma vitalicia, y que puede ser heredada a beneficiarios luego del fallecimiento del pensionado. Este derecho se otorga a las personas que cumplan con los requisitos correspondientes establecidos por la ley y edad requerida. En caso de las mujeres debe ser a los 57 años, en caso de los hombres a los 62 años. Actualmente, según la Ley 797 del 2003, luego de cumplir con las edades reglamentarias de hombres y mujeres, el número de semanas que se debe cotizar para lograr una pensión es de 1.300, correspondiente a un total de 25 años continuos aportados. Pero aunque parezca mucho tiempo, el actual viceministro de Empleo y Pensiones, doctor Juan Carlos Cortés, afirmó que en Colombia la edad de pensión es media-baja si se compara con otros países.
Bien, queridos amigos cristovidentes, continuamos aquí en Buscando Respuestas, hoy con este tema tan interesante, cómo pensionarse en Colombia. Para ustedes, queridos amigos, que en este momento llegan a nuestra sintonía, la invitación para que participen de este espacio, ya lo saben, 747-0710, opción 3, a través de las líneas directas nacionales y también a través de WhatsApp, 320-530-0756. ¿Tienen esas preguntas? Pues bueno, hoy me acompaña el doctor David Reyes, él está muy dispuesto a resolver todas aquellas inquietudes. Muy bien, doctor. Ya la nota nos complementaba un poco lo que usted también nos venía pues diciendo, la manera como se puede aportar también a pensión aquí en nuestro país. Doctor, pero también existen ya 3 formas de pensionarse en Colombia. ¿Podría recordarnos cuáles son esas 3 formas? Sí, claro. Existe la pensión por vejez. Sí. Existe la pensión por invalidez y existe la pensión de sobrevivientes. Okay. Entonces, la pensión de vejez era lo que hablaba la nota, de básicamente la persona o el afiliado debe cumplir con 2 requisitos. El primero hace alusión a los años. En este caso, pues los años, eso ha sido una modificación que ha venido desde, pues, o sea, digamos lo que anteriormente eran 55 años y ha venido incrementando, bueno, ha venido teniendo un progreso de años anteriores, desde el 2003, ha venido incrementándose los años de cotización para las personas. Al día de hoy, si una persona desea pensionarse o si una persona considera que ya tiene los requisitos, en principio pues debe tener la edad, que son 57 años, y las semanas, que son 1.300 semanas. 57 para la mujer. 57 en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, 62 años, igual manera 1.300 semanas. ¿Y la semana sí es igual para el hombre? La semana sí es lo mismo para los dos. La variación es en la edad. Tanto las mujeres se pensionan, o digamos que el requisito es más, deben tener menos edad. En cambio, los hombres sí deben tener más, 62 y 57. ¿Qué es importante acá? Es muy importante tener las semanas porque, bueno, estoy hablando en el régimen de colpensiones, de régimen de prima media con prestación definida, porque una vez se cumplen esos 2 requisitos, automáticamente la persona queda pensionada. Ya el tema del monto ya tiene relación con el número de semanas que, entre más semanas tenga la persona, si supera las 1.300, el monto de su pensión aumentará. Es también importante decirle a los televidentes que la pensión no puede quedar por debajo de un salario mínimo, o sea, nadie se puede pensionar por debajo de un salario mínimo. Y también que con el otro régimen, que es el de los fondos privados, tenemos que no hay edad, ¿sí? O sea, la persona lo único que debe tener es un capital, pero entonces debe superar, o sea, como es un ahorro progresivo que debe hacer todos los meses. Entonces, ese ahorro al momento de que ella vaya a solicitar o la persona vaya a solicitar, ahí no le miran tanto la edad, sino si ese ahorro supera un 110% de un salario mínimo, es decir, si haciendo un estimado con ese dinero que tiene ahorrado se le alcanza a cubrir toda su expectativa de vida, automáticamente queda pensionado. Okay. ¿Qué ocurre? Este tipo de fondos, pues la mayoría de las veces las personas, pues los ingresos no son muy altos, son salarios reducidos y pues no llegan a un término de edad, es decir, uno en el fondo privado, si llega con la edad y llega con las semanas, no le garantizan que quede pensionado, porque si no tiene el capital suficiente, entonces no. ¿Pero este capital varía también? Ese capital varía, sí, según el ingreso base de liquidación, o sea, todo tiene relación con cuánto se gana el trabajador. Entonces, si es un trabajador que tiene un salario muy alto, lo más recomendable es que tenga ese fondo privado, pero si es un trabajador que toda su vida laboral se ganó el salario mínimo, lo más recomendable es que apliquen el fondo público de ahorro individual. Muy bien, doctor. Y bueno, a esta hora de la tarde también tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Muy buenas bien. Tardes, doctor David. Muy buenas tardes. Hola, Nubia. Quisiera hacerles una pregunta. Yo ¿Sí? tengo 36 años, he laborado más o menos alrededor de 7 años con una empresa,
pero ya actualmente soy independiente. ¿Será que tengo futuro para recibir una pensión y cómo lo puedo hacer? Gracias. Nubia, espérate un segundo porque no sé si el doctor tenga preguntas también para ella, para dar respuesta a esa inquietud que tenga. Sí. No te vayas, Nubia. Bueno. Doctor. Nubia, muchas gracias por llamar. La primera pregunta es con relación a qué qué administradora de fondo de pensiones tienes. ¿Perteneces a cuál de los dos fondos de los dos regímenes que yo había hablado? Pertenecía a Protección. Al fondo Actualmente privado. no pertenezco a ninguno, hace ya más de 10 años. De acuerdo. Pertenece a Protección. Sí, Sí, pues, o sea, lo ideal, me dices que tienes, ¿cuántos años, perdón? 36. 36 años. Sí, igual todavía puedes seguir cotizando. O sea, el tema, yo siempre les digo a las personas que, a las ¿Y a personas. través de qué fondo, perdón? Yo te diría que es mejor que sigas, o sea, que te traslades de fondo. ¿Por qué? Porque has dejado mucho tiempo sin cotizar. Entonces, bueno, ¿el salario que tienes supera el salario mínimo? A veces no. A veces. Eres independiente, me decías, ¿verdad? Sí, señor. Sí, la recomendación es que siguieras cotizando, pero en este caso particular en Colpensiones. O, bueno, te cambiaras de régimen. ¿Por qué? Porque lo que yo hablaba, en el régimen de los privados, si tú, o sea, tú puedes seguir cotizando y llegas a la edad, o sea, llegas a la edad de 57 años, pero resulta que no tienes el capital. Entonces, allí no tienes una expectativa de pensión. Digámosle que con Colpensiones, si tú continúas y de pronto llegues a la edad de los 57 años, y 1.300 semanas son alrededor de 25 años. ¿Tienes cuántos años? 36. Sí, claro. O sea, tendrías que trabajar, yo le vería expectativa para que siguieras. Mi recomendación o mi concepto sería que continuaras como independiente, porque igual, en dado caso, ese dinero no se te pierde, porque si tú llega un momento donde tú no puedes seguir trabajando, donde no deseas continuar, tú puedes solicitar que te dé una indemnización sustitutiva, que no es una pensión, pero entonces es la devolución de todos aquellos dineros que en tu vida laboral activa aportaste. ¿Sí? Entonces, de pronto uno a veces no le ve el tema de la pensión, pero pues es algo hacia futuro y es algo que es un ahorro que se tiene. Claro. ¿Sí? Entonces mi recomendación sería que te trasladaras de régimen, en principio, y en segundo lugar, que continuaras, igual ese dinero no se te pierde. Y por decir algo, yo trabajé esos 7 años en una empresa, ¿eso ya no existe o eso sí todavía está ahí? No, todos esos dineros que se aportaron en su momento, que aportó tanto la empresa, recordemos que la cotización en pensiones es del 16%. Entonces una parte la asume el empleador y otra parte el trabajador. En ese caso, esos dineros tendrían que estar o tienen que estar en tu administradora de fondos actuales, que es Protección. Ese dinero no pasa, o sea, el hecho de que tú no hayas continuado con ellos. no quiere significar que los pierdas, sino por el contrario que están allí y que están a la espera de que tú vuelvas a hacer esa cotización. En este caso ya no como trabajadora dependiente, sino como trabajadora independiente. Ok, muchas gracias. A ti, Nubia, muchísimas gracias por tu participación. En el caso de Nubia, ella se puede acercar entonces a Colpensiones y pedir también cuántas semanas tienen cotizadas, doctor. Sí, en este caso debe hacerlo ante Protección. Ante Protección. Sí, ella debe solicitar un estado de cuenta con las semanas que tiene a la fecha. ¿Sí? Okay. Con esas semanas, entonces, igual, si ella va a hacer el trámite de cambio de régimen, debe acercarse no a Protección, sino a Colpensiones. Allí diligencia un formato de cambio. Esto también es importante para las personas porque de pronto, o sea, todos tienen el derecho de cambiarse de régimen, pero no en cualquier momento. Si uno ya está propenso a cumplir la edad, es decir, si le faltan, creo, el dato son 10 años o 5 años de cumplir la edad, no podría cambiarse, tendría que continuar en ese fondo. Pero igual estas semanas suman.
Correcto. Sí, no, todo suma. Muy bien, doctor. Y tenemos otra llamada. Nelly, Dios te bendiga. Nelly. Nelly, buenas tardes. Bueno, le recordamos a Nelly y a todos nuestros amigos cristovidentes que se pueden comunicar al 747-0710, opción 3. Y tenemos también aquí algunas preguntas, doctor, a través de WhatsApp. Dice, bueno, ya empezaron, tenemos muchos mensajes. Bueno, muchas gracias por el programa. Tengo 30 años, llevo 7 años trabajando en contratos por prestación de servicio.